Yo voy a, yo voy a compartir pantalla. Si no estoy compartiendo ya, todavía no estoy compartiendo. Eh, pero bueno, bienvenidos a todos. Obviamente esto va grabado, así que para la gente que no está, después lo puede mirar en YouTube. Eh, bueno, yo soy Ignacio, soy uno de los fundadores de Cutler. Y hoy hacemos el seminario, el webinar. Ahora los estamos haciendo principalmente bimestralmente para poder juntar un poco también más de funcionalidades que vamos lanzando y también no cansarlos con una reunión mensual. Eh, y bueno, vamos a contar algunas de las cosas eh, que estuvimos lanzando y las que estamos lanzando ahora en este mes, que son inminentes, y después, bueno, podemos comentar un poco también de las que vienen después. Vamos a tener un fin de año bastante intensivo a nivel de lanzamientos. eh, y bueno, seguimos en nuestra carrera loca. Eh, Primero que nada, bueno, ahora acá hay algunas fotos de algunos clientes recientes. Ahí está justo Victoria, Ricardo, en uno de los clientes. Y ahí, este cliente de la derecha también es un cliente muy reciente que se subió a Cutler en San Andrés de Giles. Em, la agenda, como siempre, es la misma. Cuáles son las funcionalidades que tenemos, qué es lo que se viene, más inmediato y menos inmediato. Bueno, en realidad hoy me concentré más o menos en lo que se viene inmediato, y después podemos hacer preguntas, comentarios, devoluciones, lo de siempre. Eh, por un lado, lo que quería eh, contarles es acerca de justamente lo que estaba recién mencionando David, una funcionalidad importante que acabamos de sacar de premezclas y transformaciones de ingredientes. El objetivo y un poco el contexto de estas funcionalidades, o es un set, digamos, un conjunto de funcionalidades. Inclusive hay una tercera funcionalidad que no se ve, que no la vemos en Latinoamérica, en Argentina tampoco, porque está enganchada de esto, pero es específica para el mercado de Estados Unidos y Canadá, que es una nueva integración con una micromáquina. Pero en el fondo es un poco lo mismo. El contexto es muchos de los feedlots, de los confinamientos o engordas, o como le querramos llamar, o corrales en Uruguay, tienen muchas veces que preparar, digamos, usan premezclas que las preparan ellos, o sin ser premezclas, a veces mezclan ingredientes in situ, y tienen que poder hacerlo de alguna forma operativamente, que el sistema, que nuestra plataforma lo entienda, y que además el inventario lo refleje. Y cuando se trata específicamente de premezclas, son premezclas que se convierten en un ingrediente de la ración general. Con lo cual es como que uno pasa a tener como dos niveles de ingredientes, por decirlo de alguna forma: el ingrediente general o el macroingrediente, y el ingrediente que en realidad es en sí una premezcla de otros ingredientes, de los cuales quiero además manejar los insumos a nivel de inventario de todos. Y eso es un poco la complejidad que estuvimos enfrentando para poder sacar esto a la cancha y poder resolver la situación de la mayoría, en el mejor de los escenarios, de la mayoría de los feedlots. ¿Cómo hacer para, digamos, cubrir todo este aspecto de estas distintas situaciones? Y esto lo voy a mostrar directamente en una cuenta que tenemos de demostración, porque es algo que ya salió, que no está habilitado para todo el mundo. Lo vamos habilitando, digamos, es una funcionalidad digamos, que cobramos aparte, y que algunos clientes ya la están usando. Eh, bueno, acá disculpen que hay algunas cosas en inglés, otras en español, pero es una cuenta que tenemos en Estados Unidos. Lo que voy a hacer es cambiar todo igual a kilos, para que podamos usarlo todo en kilos. Ahí está. Em,
Entonces, hablamos de premezclas y hablamos de transformaciones. La parte de transformaciones está más vinculada a la parte de insumos y las premezclas, obviamente, también está vinculada a la parte de insumos, pero también tiene un punto de contacto con las raciones. Y entonces la localización de estas dos cosas está distribuida entre la parte de alimentación en el manejo de dietas, donde acá apareció esta nueva solapa, digamos, o sea, tengo la de dietas normales y después tengo la de microraciones, que es como una lista de dietas de premezclas o microraciones. Y la otra parte donde está distribuido esta funcionalidad es en la parte de suministros, donde en materia prima aparece este botón que todavía aparece en inglés, por un error nuestro, pero después lo cambiamos. Se llama Transform, que es transformar, donde lo que yo puedo hacer es, bueno, supongamos que yo voy a juntar, o sea, mezclé, no sé, unas toneladas de un cierto ingrediente que lo tengo, digamos, típicamente, digamos, algo más con fibra y con algo más energético, eh, y quiero hacer alguna mezcla porque los he juntado, porque digamos, lo voy a trabajar de otra manera y me creé digamos, un insumo compuesto. eh, entonces la manera de ejecutar esto es, bueno, puedo elegir los insumos que voy a mezclar, que muchas veces por ahí lo hago en una especie de fabriquita aparte, o por ahí lo hago, digamos, mezclando tanques. eh, entonces digo, bueno, voy a mezclar, en este caso, tomar una mezcla de silo de maíz con una mezcla de una avena, como un silo de avena, lo confirmo y digo, bueno, cuánto junto de cada uno de los ingredientes, digamos que voy a juntar, no sé, 26,5. Hay gente que va a tener algún tipo de equipamiento que le va a permitir con una balanza incorporarlo y saber este dato. Y acá tengo otras 234, bueno, ahora me aparecen libras, este es porque estuve toqueteando, voy a hacer así, me suma todo en toneladas y voy a generar un ingrediente de salida que seguro puedo crearlo, que yo puedo llamarle mezcla maíz-avena, o puedo elegir alguno que yo ya, tal vez ya lo creé, este tipo de mezcla ya lo creé, que lo vamos a poner un corn, mezcla premix sierra. Voy a tomar la tonelada de toneladas. Le puedo poner una merma. Digo, bueno, yo generalmente tengo una merma del 2% cuando hago estas mezclas, porque hay movimiento, hay pérdidas en el camino. Asumo una pérdida y genero esta cantidad total. Entonces, lo que va a ocurrir cuando yo eh, creo estos 27 toneladas de mezcla premezcla de maíz, que eres mezcla de maíz sierra, puedo haberle llamado lo que sea, silo de maíz con es simplemente un nombre. Es que cuando vuelvo a suministros, la cantidad equivalente de cada uno de los ingredientes de los que yo tomé, acá se va a reducir en la proporción que yo transformé. O en la proporción, no, en la cantidad que yo transformé. Y en el Core Premix Sierra me va a agregar en la unidad que yo maneje, me va a agregar esa cantidad. Y listo, entonces lo que tenemos es un manejo de inventario actualizado donde yo puedo hacer estas transformaciones, digamos, ocasión por ocasión, que pueden cambiar y me ajusta solo los ingredientes. Entonces yo ya tengo inventarios actualizados de los tres ingredientes, de los dos de los que saqué en este caso y del tercero que creé, y puedo ir a hacer alimentar y hacer, digamos, seguir con mi vida. Otra forma de hacer esta transformación es si al elegir insumos, en lugar de tomar un ingrediente, este sería el caso cuando yo trabajo con premezclas, sobre todo digamos, de microingredientes, tomo digamos, una formulación establecida que la hago siempre de la misma manera, porque tengo ingredientes ya que ellos vienen en bolsas, que tengo
me tengo que ir, digamos, a la cantidad de gramos o kilos y no toneladas, y puedo elegir entre alguna de las premezclas que ya tengo configuradas. Ahora, ¿de dónde salen estas premezclas? Bueno, si me voy a alimentación y tomo el manejo de dietas, me voy a esta solapa y acá es donde yo puedo generar estas micro raciones donde digo, bueno, voy a usar sal común, fosfato bicálcico, bicarbonato de sodio, sea lo que sea, y voy a tomar estas proporciones siempre en tal cual porque tienden a ser, obviamente, estas digamos, secas con muy bajo porcentaje de humedad. Entonces las tomo simplemente en tal cual. Tomo la proporción, guardo y sigo. O sea, yo acá no creé nada, lo único que he creado es una receta de una premezcla o micro ración. Entonces, a la hora le puse premezcla mineral, a la hora de hacer una transformación, yo puedo llamar a elijo el insumo, llamar a esa receta de premezcla, ¿dónde está? Premezcla, era la primera, premezcla mineral, la puedo convertir en otra cosa, la puedo convertir en uno de los insumos o creo uno nuevo. A ver si tengo alguno acá que se parezca, vamos a ponerle premezcla mineral, puedo crear en este momento este ingrediente, este macro ingrediente que se llama premezcla mineral, que me va a aparecer del otro lado, que le pongo el costo actualizado que ya sé que voy a generar. Vamos a ver. Me va a pedir que le agregue esto. ¿Qué me falta? Ah, el porcentaje de seco. Perdón. Y ahora la voy a elegir. ¿Dónde la tengo? Acá. En kilos, entonces tomo una merma de 1%. La cantidad total que voy a generar son 12.540 kilos. Oh, y ahí es donde lo voy a hacer la transformación. Entonces en ese momento me genera la cantidad de premezcla mineral y yo cuando estoy en una, digamos, en mi dieta normal, puedo ir a alguna de estas eh, raciones y elegir la premezcla, que, eh, que es lo que yo creé con digamos, con esa ración de premezcla mineral. Puedo establecerlo en kilos por cabeza, porque típicamente las micro raciones o premixes lo voy a ver, pero si yo no lo voy a hacer así, también lo puedo hacer en porcentaje, dependiendo si estamos hablando de tal cual o materia seca. Eso es todo, pero es un montón, en el sentido de que tiene un montón de implicancias cada vez que yo ejecute una orden de carga que incluye la ración, que incluye esa dieta, todo eso lo vas a ver reflejado en la parte de suministros también. Una cosa que nos ha faltado agregar, que lo vamos a agregar acá en breve en movimientos, es una especie digamos, de etiqueta de transformaciones. En realidad existe acá, pero lo pusimos como arqueo, desde donde tenemos que cambiarlo. O sea, existe el evento y probablemente cuando hagas un doble clic vas a poder ver los detalles de lo que hicimos, como para poder tener el registro de lo que pasó. A veces, bueno, obviamente la información está siempre, más allá de si uno la ve o no la ve, pero a veces nos toma un poco más de tiempo en el resto de la plataforma, digamos, poder generar las visualizaciones de aquello
de alguna funcionalidad nueva y grande como esta. Esta es una de las cosas esto ya está en la plataforma. No sé, digo, David, si querés hacer algún comentario, capaz que me estoy olvidando de algo, o contanos cómo lo usan ustedes. Después en algún momento cuando tengas, ahí me nos contás. Eh, el otro, bueno, digamos, después hay algunas otras, como siempre, digamos, en los últimos dos lanzamientos hicimos varios ajustes, a medida que ustedes nos van pidiendo o nos van haciendo, noticiando de algunos errores o ajustes que van ocurriendo, nosotros los vamos ejecutando de manera canónica. Eh, ¿Qué es lo que se viene? Bueno, en lo inmediato, obviamente se vienen un montón de cosas hacia fin de año. Eh, Tenemos como una agenda apretada de cosas. Vamos a ver todo lo que podemos meter y ahora después hago algún comentario sobre eso. Pero lo que se viene ahora inmediatamente tiene que ver con eh, cosas que nos vienen reclamando o que nos vienen pidiendo y que nosotros veníamos demorando por diferentes razones. Por ahí la más importante de esas es una mejora en los cierres, en los informes de cierre, tanto el vivo como el que se imprime, como el que se baja. Y para poder introducir esa nueva información que ahora les cuento que son, en los cierres tuvimos también, estamos teniendo que hacer modificaciones en algunos informes, en algunas funcionalidades que permiten que esa información esté ahí. Eh, y por el otro lado, ahora les muestro todo este primer punto. Por el otro lado, una de las cosas que nos está pasando, todavía esto no lo actualizamos, pero viene ahora en estos días, es que muchas veces cuando uno hace cambios de lotes entre corrales y está mirando digamos, el mapa de corrales, el gráfico de alimentación y el gráfico de la lectura de comedero, se pierde esa historia de lo que se le dio de comer al lote que está presente en ese nuevo corral, porque cambié corral y nosotros hasta ahora lo tomamos siempre solamente corral a corral. Entonces esa información no se va a perder, sino que va a tomar hacia atrás toda la información de los animales eh, que pertenecen a los lotes que estuvieron, digamos, en ese, no en ese corral, sino en los corrales anteriores. Entonces yo, para decirlo en un ejemplo, si yo estaba en el corral 8 con el lote 20 y moví los animales del lote 20 al corral 9, en el corral 9 voy a ver la historia de alimentación del lote 20, aunque no haya sido en el corral 9, sino haya estado en el corral 8. Y si tengo una mezcla de animales en el corral 9 que ya tenían animales anteriores, y sumé los animales del corral 8 que es el lote 20, y ahora tengo el lote 20 y algunos animales del lote 21, voy a ver un promedio ponderado de la alimentación de los animales del lote 20 y del lote 21. Eso es algo que lo van a ver en los próximos días y si todo sale bien, lo vamos a tener ahora a la semana que viene. Eh, Esto otro que les comentaba son los nuevos cierres. Eh, Hay un poquito de problema con la resolución, pero lo agrandé. O sea, ustedes ya conocen los cierres como están hoy. Lo que estamos haciendo es poniéndole más información para que un cierre tenga más potencia. Eh, Va a tener además dos páginas en vez de una para poder agregar más información, pero dentro de cada uno de estos módulos se va a poder ver más información de la entrada y la salida de Hacienda. Entonces, diferenciar el peso, digamos, de compra con el peso fictivo de llegada para que uno poder mirar la diferencia de desbaste. Eso nos obliga a hacer un cambio digamos, en el formulario de ingreso a Hacienda, poder, digamos, mostrar el desbaste, mostrar el precio de compra ajustado por el desbaste, en el medio poder agregar los refugos, ¿no? Si animales que uno tuvo que sacar a mitad de camino porque no rendían bien
entonces los vendiste, pero en realidad no es una venta-venta, sino que es simplemente me saqué el animal de encima. Eh, Aparte sanitarios, como evento, ¿no? Es cuando paso por la manga. O sea, si tengo que hacer tratamientos individuales de animales y que no entran dentro digamos, de una orden de tratamiento general de todo el lote, bueno, esos animales que presuntamente estaban enfermos, además, los voy a contar aparte y los voy a mostrar. Eso ocurre cuando uno hace, digamos, dentro de la app algún tratamiento de animal individual. Eh, Luego incluimos más informaciones de todo lo que es la venta, que si uno no incluye la venta, que si uno no llena ese formulario de venta porque uno no está obligado, estos valores van a aparecer vacíos. Pero si uno la incluye, van a aparecer compilados en el cierre. Entonces, un poco más de información sobre, sea que es a rendimiento o a kilo vivo. Si es a rendimiento, vamos a hacer una propagación al peso equivalente del kilo vivo en función del rendimiento. Si es a kilo vivo, puedo tomar un valor estándar de rendimiento para presumir el precio de venta implícito como si fuese un precio de rendimiento. Y luego en toda la parte de, bueno, veo desbastes y en la parte de performance, digamos, tenemos algunas variables más que hasta ahora no estaban. Costo por ración, que en realidad es costo digamos, de alimento bruto en tal cual y en materia seca, la tasa de conversión en tal cual y en materia seca, eh, el costo del kilo producido diferenciado del costo alimenticio, el costo del kilo producido, etcétera, y un poco más prolijo, un poco más profesional. Si sigo bajando, van a ver que estamos agregando más líneas en el análisis de rentabilidad, en el análisis de costos de la hacienda, como siempre, el negocio de la hacienda en la derecha y a la izquierda es el negocio puro del engorde, digamos, que obviamente pasa a ser un ítem del negocio de hacienda, digamos, ¿no? Un ítem más junto con la compra de hacienda y otras cuestiones específicas. Estamos agregando gastos de costo de flete, comisiones, algunas cosas, impuestos, descuentos, si hubo descuentos o premios. Premios en general no hay, generalmente hay descuentos. En Estados Unidos pasa que sí, hay muchos premios, entonces agregamos de manera que, o sea, es un valor que puede ser negativo o positivo. En fin, esa es, entonces como corolario de esto, bueno, y esta es la segunda página donde uno tiene como un resumen de entradas y salidas de movimientos. Para obtener un poco más de información, si uno tiene una hotelería, para poder darle a mi cliente un poco más de información de lo que pasó con su hacienda, eh, e información específica de la faena en la medida en que, digamos, en que llenemos esa información. Ahora, ¿dónde incluimos esa información? Obviamente, esto nos obligó a hacer cambios importantes en el formulario de venta. Entonces, cuando uno ejecuta un cierre, hoy ya existe ese formulario de venta. Ese formulario de venta hoy en día tiene algunas cosas más limitadas. Ahora estamos agregándole un poco mejor diseño y además más variables. Entonces, donde uno puede diseñar, bueno, puede indicar cuál es el cliente, un tipo de referencia. Antes nosotros poníamos factura, pero la verdad es que cuando uno vende a Hacienda nunca emite una factura, sino que recibe una liquidación. Eso en todos lados es más o menos la misma cuestión. Eh, Tengo variables, incluyo algunas variables que aparecen en el informe de cierre que hasta ahora no aparecían, como el desbaste. eh, Acá lo puedo agregar más, acá se ve. Como los descuentos, como las comisiones, acá es donde incluyo esta información. Los impuestos no tienen ninguna consecuencia sobre el valor total, simplemente lo ponemos a nivel de que quede documentado, porque obviamente el tratamiento de impuestos es muy diferente, no podemos trabajar con el IVA o impuestos de ventas en general, porque no tendríamos que tomar créditos de IVA, entonces lo dejamos aparte. Y al final, en las opciones avanzadas, podemos agregar información
sobre si uno cayó dentro de algún programa. Por ejemplo, cuota 481, 481 clasificaría como un programa. Puede ser que algunos animales califiquen, otros no para 4481. Entonces uno puede especificar la cantidad de cabezas que entraron en ese programa. Acá no aparece, pero hay, digamos, la versión que ya es operativa. Hay un botón para poder subir en ese momento una planilla y también para bajar una planilla, eh, que también es otra cosa que nos estaban pidiendo, donde yo puedo bajarme una planilla de los animales si ya llené esa información, o subir una planilla si no la llené, de que me vino del romaneo típicamente. Va a haber, digamos, valores de tipificación, de calidad de carne, como conformación, y decomisos. Es una, digamos, es como una pestaña que puedo usar o puedo no usar, porque dependiendo obviamente de mi negocio, la información que tenga, si soy hotelero, si no lo soy, etcétera, hay un montón de gente que puede interesarle o no usarlo. Eso por ahora. Lo que sí, digamos, lo que se sigue viniendo, em, tenemos algunas deudas. Hace 2 meses amenazábamos con que sacábamos el informe de la cuota 481 y lo teníamos todo preparado, hasta que nos dimos cuenta de que había un campo en particular de cómo se maneja la energía, que había que anotar, que nos obligaba a hacer un cambio en cómo registramos los insumos en cuanto a la energía digerible, que tenemos que hacer ese cambio. Es medio lo mismo para toda Latinoamérica, entonces nos volvió a postergar eso está listo, pero estamos haciendo ese cambio anterior. Eh, Se viene el lanzamiento de la parte de sanidad, digamos, una serie de cambios importantes en sanidad, lo van a notar. Eh, Se viene la parte de, digamos, de cría y pastura, que venimos prometiendo hace tiempo, pero bueno, se nos va corriendo por distintas cosas que nos vienen pasando y se nos vienen metiendo en el medio. Pero digamos, eso tiene todo alta prioridad. Bueno, y algunas otras cosas que ya les iremos contando, pero y en cuanto obviamente ya sea inminente, como lo que acabo de mostrar, ya lo vamos a meter acá en pantalla. No sé si hasta aquí la actualización de hoy. Preguntas, comentarios, reclamos, dudas. Esta, como siempre, es una buena oportunidad. Al final es siempre, digamos, la actualización es siempre una excusa, obviamente, para que ustedes estén al tanto de lo que pasa, de lo que se viene, pero también como una oportunidad para conversar o para bueno, recibir comentarios o dudas o etcétera. Si son muy, muy específicas, bueno, después lo hablamos aparte, digamos, pero si son como más de concepto o dudas generales, acá estamos. Eh, Ignacio, sí, la información ahí de tipificación, peso final, es la que te manda el frigorífico en el romaneo. claro, exactamente. Porque nosotros, digamos, seguimos manteniendo, eh, seguimos manteniendo el peso vivo a campo, le llamamos ahora, que es el resultado de o nuestra proyección de peso, si es que vos no hiciste un peso, digamos, una pesada final antes de salir, eh, o que vos hiciste una pesada antes de salir digamos, y antes de hacer el cierre, actualizaste esa información, es como la última información conocida. ¿Es peso tuyo en el campo o es peso que toma el frigorífico en planta? Te En digo general, porque, el no, frigorífico te toma pregunto, peso en planta, bueno, porque en el medio, o porque sea, hay eso va a uno, el depender un poco de tu productor, negociación con el frigorífico, porque digamos, si vos vendés a kilo vivo, vas a asumir un desbaste. Entonces, en ese caso, vos por ahí podés poner el desbaste acá que asumiste, y eso te da el porque peso ahí vivo el, destino, que debería el, pro- coincidir con el el pro- de.
Claro. Claro. Pero si pesas en planta, el productor no tiene control sobre ese peso. Por supuesto, y eso va a depender mucho de tu relación con el frigorífico. Lo que pasa es que nosotros también estamos haciendo esto como una manera de hacerle lugar a información que si existe una buena relación con el frigorífico, eventualmente podemos hacer que el frigorífico entregue esa información de una manera semiautomática. En Estados Unidos estamos haciendo digamos, en un frigorífico que se llama Greater Omaha Packing, un piloto con un par de productores de Hereford que van a hacer eso, digamos, ¿no? El productor se compromete a entregar cierta información digamos, de cómo fue engordado ese animal, de qué genética tiene, etcétera. Y el frigorífico se compromete a devolver la información de calidad de carne, obviamente rendimiento por animal, etcétera. Entonces, al final de cuentas, siempre ahí hay un acuerdo entre las partes y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de facilitar ese tránsito de información. Me parece muy bien que que incorporen todos los datos estos de calidad de carne, porque la industria tiene que empezar a trabajar, como estás diciendo vos, con el productor. No son enemigos el productor y la industria. Es lo que está haciendo Uruguay. Lo que pasa es que Uruguay ha transparentado mucho más lo que es todo el proceso de faena. Ha intervenido el Estado, es muy transparente, hay cuatro cajas negras, está todo el sistema interconectado. Entonces el productor le da lo mismo a enviar a cualquier planta frigorífica. Aquí en Argentina el tema del peso, que el productor le afecta por el tema del desgaste, el peso lo toman en planta. Y todo lo que es tipificación, por más la nueva resolución que tenemos de tipificación 2018, 19 y tal, es a ojímetro. Sigue siendo a ojímetro. Vos mandas como productor, de ahí salen dos camiones de un mismo filo, dos camiones del mismo corral, al azar, hace subir 50 animales en uno y 50 en otro y te va a dar rendimiento distinto. Y te va a dar tipificación diferente en conformación, en engrasamiento, y el peso es diferente, por lo tanto el rinde es diferente, porque seguimos Sí, haciendo todo ojímetro. Entonces, si se logra totalmente. transparentar lo que es la tipificación acá, va a estar excelente. Por ahora son datos que provee el frigorífico y, como bien decís, es la confianza entre el productor y el frigorífico el que está vendiendo, porque no queda Sí, otro por ahora. yo creo honestamente que esto es un ejercicio por aproximaciones. Vamos aproximando, vamos poniendo digamos, el vehículo de información que es más fácil, más evidente. La legislación hace una parte, los programas, digamos, de integración vertical hacen lo suyo y cada vez hay menos razones para no hacerlo. Entonces, en nuestro caso, acá lo que estamos haciendo es simplemente ir como generando el espacio para que la información esté y tratando de ir coordinando y generando situaciones, digamos, más virtuosas. Obviamente, después hay determinado tipo de cadenas de negocios que corren, digamos, por canales diferentes y frigoríficos que son de una manera, productores que son de una cierta manera y ya, esa es la realidad. Pero, pero es cierto que hay como una tendencia cada vez más clara. Inclusive vamos a poder incorporar acá a estos sistemas digamos, de medición de ojo de bife con cámara. Entonces, nada, para nosotros es como una especie de paquete tecnológico de distintos componentes que se van acercando hacia como un nuevo modelo de operación, ¿no? Está planteado te digo, hasta que se transparente eso que es un deseo a nivel nacional, está muy bien que lo incorporen, porque ahí va a estar, si los datos del frigorífico, el que lleva la tropa, el productor, son confiables, porque hay una buena relación comercial, le va a ser muy útil esto, es muy útil para un productor, me llamo filotero, ¿no? Es muy Sí. útil, hasta que eso algún día se solucione, pero por lo menos a nivel puntual de una relación comercial es muy útil. Ahí la pregunta es que vos mencionaste, el tema de la ecografía. ¿Existe posibilidad de poner datos acá de mediciones ecográficas de campo? Digamos, a Sí, campo me lo que pasa refiero a las que mediciones de área de ojo de eso. bife, grasa intramuscular. ¿Vos decís ecografías hechas durante la cría o ecografías hechas durante el engorde, la Normalmente el ganadería del engorde? engorde, puede ser el engorde. Podría ser, ¿sí? Ahora que tenemos esta información, digamos, es como que habría que entender dónde conviene hacerlo, digamos. Sí, es un atributo del animal y como tal se podría Porque poner. ya
hay acuerdos comerciales entre algunos filoteros acá en Argentina, filoteros y campos de cría, donde le acuerdan comprar toda la producción del ternero del destete, porque saben qué genética hay detrás. Inclusive filoteros que le compran los toros o la pajuela de semen al criador y le aseguran comprar el 100% de la producción, porque saben qué genética hay ahí. Y Sí, detrás de cada toro que se utilice en la cría hay una información genética en área de ojo de bife, en marbling, en grasa dorsal y grasa de cadera, que es totalmente diferente entre cada reproductor. Si eso después uno lo puede identificar acá en las futuras crías que van a ser animales engordados, van a terminar sí, algún día en el frigorífico. Si eso- con la sección de cría que estamos armando, digamos, va a ser mucho más natural, ¿no? Porque lo vas a agregar información desde esa etapa y nosotros vamos a ir garantizando que los animales que se van moviendo son los mismos. Eh, Independientemente de la parte de cría, igual uno bien podría digamos, en la parte, en la situación de feedlot, igual agregar ese atributo a un animal. O sea, técnicamente es sumamente posible. ¿Alguien más? Yo, Ignacio, quería agradecerles. Mm, Soy David bueno, de sí, sí, David. Bolivia. Decir sí, hace 2 años cuando compramos Cutler, le pedí a Batista que vino a instalarlo a Bolivia, que tenga la función fábrica de alimentos donde podamos hacer un mix de varios elementos y crear un concentrado, le llamamos acá, como ser sal mineral, urea, no sé si se usa monecina o algún otro aditivo y tener un producto especial que lleve varios elementos y que baje el riesgo o el riesgo de perder dinero con los elementos más finos de la mezcla y más caros generalmente de la mezcla. Me parece fantástica esta nueva utilidad. Le estamos empezando a usar, vamos a mejorar porque hemos cometido algunos pequeños errores al introducirla. Llevamos todo nuestro inventario en Cutler, usamos casi 100 toneladas diarias de alimento, entonces los inventarios son de montos considerables, pero los hemos manejado con bastante solvencia con Cutler hasta ahora. Y estos elementos pequeños, pero de alto valor, también hemos estado trabajándolos por porcentaje y sobre kilos utilizados, y ahora vamos a poder manejarlos con muchísima más facilidad en el área administrativa. También como usamos una planta, una microplanta o mini planta de 1.000 kilos para hacer estas mezclas finas y después cargamos con chimango, tenemos mayor precisión, pero teníamos la dificultad que después todo eso había que traducirlo por un trabajo en porcentaje a kilos. Ahora Cutler va a hacer ese trabajo por nosotros, así que pienso que es fantástico, ¿no? Y pienso que a muchos productores que decidan hacer una mezcla pequeña para aumentar su volumen y su kilo, van a tener la posibilidad de mejorar la seguridad, el accuracy de sus microelementos muchísimo más. Ese es mi comentario. Bueno, muchísimas gracias, David. La verdad que sí, para nosotros es un gusto laburar con vos y nos ha ayudado a armar esto. Así que bueno, estamos sumamente satisfechos de que te sirva y ojalá que le sirva a mucha más gente. Así que gracias por las palabras. Bueno, Ignacio, sí, perdón, el tema que mencionaste que el gráfico en lectura de comederos muestre por lote y no solo por corral, sí. ¿eso es algo que se viene o Sí, que no, ya estaría eso disponible? es, digamos, esperaría que saliera la semana que viene o la otra más tardar. O sea, eso es inminente. Es uno de los dos cuestiones que incluso creo que eso va a salir en materia de días antes que lo de los cierres. Pero los cierres también teníamos como el objetivo de lanzarlo ahora a final de mes. Si no sale a fin de mes, sale la primera semana de octubre, pero sale ya. Eso es. Perfecto. Eso va a haber una opción de elegir una manera de trabajar o otra en los settings. La verdad no me acuerdo si cómo lo arreglaron, cómo lo armaron los chicos. Estimo que sí.
Eh, pero no creo que sea conflictiva, digamos, con la manera actual de trabajar, porque si uno, creo que lo que uno va a tener es una opción de mirarlo por lote o por corral. Eso es lo que sí, eso es lo que, esa es digamos, la opción que te va a permitir, para que no sea conflictiva con la manera actual. Pero, digamos, en términos generales, yo creo que todo el mundo va a tender a querer hacer esto em, porque en el fondo es como algo que no tiene sentido no mostrarlo. Sí, sí, digo, es algo O que sea, hoy uno cambia los animales en el corral y ve el consumo del lote anterior, que por ahí te comían 15 kilos de terminación y el lote nuevo come 8 kilos de arranque y uno se... exacto. Lo que pasa es que nosotros iniciamos con una definición muy estricta de lo que era un corral. Entonces yo voy a ver la vista de este corral, solo veo la lista del corral. Entonces, eh, todo lo que pasó en otro corral no me interesa. Digamos, esa fue como una definición. Y después la fuimos flexibilizando porque al final lo que uno mira es la historia del lote que está en ese corral. Pero después, bueno, eso, la discusión se embarra cuando aparecen pedazos de tres distintos lotes en el mismo corral. Entonces, bueno, ¿qué historia vamos a mostrar? Y eso es como que le genera matices en función de qué es lo que la gente espera ver. Entonces, creo que con esta definición de voy a ver, digamos, el conjunto ponderado o mejor dicho, la alimentación entregada en materia seca por cabeza al conjunto ponderado de animales de los lotes que están presentes en este corral, es como parecería ser la mejor definición. O al menos es mejor que una definición donde si no, no ves nada. Perfecto. En la misma línea que David, te digo que los informes de las liquidaciones, informes de cierre, son sumamente útiles para Bueno, muchísimas el gracias. tema de Y la en el hotelería. fondo, esto es para ustedes, no es para nosotros, ¿eh? Nosotros no estamos manejando Hacienda, así que si a ustedes les sirve, cumplimos nuestra tarea y si no les sirve, no la cumplimos. Así que bueno, nos sirve, nos sigue sirviendo que nos manden y nos manden el feedback que necesitamos para el retorno de las cosas que andan, que no andan. Nunca podemos prometer que vamos digamos, a tener todo o tenerlo mañana, pero en la medida de lo posible lo vamos tratando de hacer converger con el plan de desarrollo. Bárbaro, gracias. Gracias, Roberto. Bueno, muy bien, no quiero robarle más tiempo a nadie, digamos, es el fin del día en Argentina, así que les dejo un saludo a todos, muchas gracias, fue como siempre, y bueno, para los que no hayan podido estar, les avisen, esto lo vamos a subir ahora en unos minutos a YouTube. Un abrazo y nos vemos, y bueno, estamos hablando en un par de meses.